Rusia afirma los países occidentales deben obligar a la oposición siria a participar en los esfuerzos encaminados a resolver la crisis en Siria. Obama declara los países del G8 deben adoptar una postura unificada sobre una solución política a la crisis en Siria. Merkel advierte del aumento del flujo de armas. Nuestras valientes Fuerzas Armadas hacen frente a bandas terroristas dentro de territorio sirio. Bienvenidos a una nueva edición más de las noticias en lengua española, siempre desde Damasco para Siria y para todo el mundo. El comité ministerial encargado de la ejecución del programa para resolver la crisis política se reunió con miembros de la Secretaría de Principios Nacionales en Alepo. Durante la reunión, el primer ministro Dr. Wael al-Halki afirmó que el gobierno continúa sus reuniones de consulta con todas las fuerzas políticas y sociales dentro de Siria y con las fuerzas de la oposición en el extranjero que aspiren a una solución nacional interna. En una entrevista concedida este miércoles a la agencia rusa de noticias ITER-TASS, el vicecanciller ruso Gennady Gatilov destacó la necesidad de que los socios occidentales de Rusia obliguen a la oposición siria a unir esfuerzos a fin de resolver la crisis. Gatilov agregó que Rusia no presionará al gobierno sirio para entrar en ninguna negociación cuyos resultados hayan sido previamente establecidos. El vicecanciller ruso destacó que la oposición siria todavía no ha anunciado su deseo de participar en la cumbre internacional, señalando información que asevera que la oposición no acudirá a la cumbre antes de recibir armas y lograr avances militares. Gatilov consideró que expertos de Naciones Unidas, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas y la Organización Mundial de la Salud deben hacerse cargo de la investigación sobre el posible uso de armas químicas en Siria, lejos de la politización, como ocurriera en Han Asal. El asesor presidencial ruso Yuri Ushakov manifestó que Rusia suministra armas sobre una base legal al legítimo gobierno sirio. Ushakov señaló que varios contratos firmados entre ambas partes con anterioridad se encuentran ya activados. El asesor presidencial de Rusia señaló que la declaración final emitida por el Grupo de los 8 en Irlanda del Norte subraya la necesidad de celebrar una conferencia internacional sobre Siria tan pronto como sea posible, señalando que es difícil hablar de una fecha específica. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó este miércoles que los países del G8 coincidieron en la necesidad de alcanzar a un arreglo político a la crisis en Siria. En una rueda de prensa sostenida este miércoles en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente de Estados Unidos reiteró la necesidad de alcanzar un fin al derramamiento de sangre y al uso de armas químicas, indicando que la información sobre la intención de Estados Unidos de participar en una guerra contra Siria no es exacta, pues lo que se desea es poner fin a la guerra en este país. Por otro lado, Obama se negó a responder algunas preguntas sobre el tipo de armas que su país suministrará a los grupos terroristas armados en Siria. A su vez, la canciller alemana Merkel afirmó que su país no suministrará armas a la oposición siria, subrayando que trabajará con quienes anhelen el bienestar de Siria. Durante operaciones en la zona de Ruta Oriental en la provincia de Damasco Campo, nuestras valientes Fuerzas Armadas eliminaron a 2 cabecillas de grupos terroristas. La fuente informó también que nuestro ejército destruyó un escondite conteniendo armas y municiones en la localidad de Erbil, así como dejaron varios muertos y heridos entre las filas de los terroristas del Frente al-Nusra. A todo ello, una unidad del ejército chocó contra un grupo terrorista en el distrito de Yobar, liquidando numerosos de sus integrantes. Mientras, otra unidad destruyó un taller dedicado a la fabricación de artefactos explosivos improvisados en el distrito de Jarasta. Una unidad militar hizo abortar un atentado
terrorista con un camión bomba marca Kia cerca del puente de Tuna en la localidad de El Gab, en el campo de la provincia central de Hama. Una fuente militar señaló que el camión bomba cargado con alrededor de 1,5 toneladas de explosivos fue hecho detonar antes de llegar a un punto militar, causando la muerte del terrorista conductor del camión, sin registrarse heridas entre los ciudadanos y soldados. En Alepo campo, nuestras Fuerzas Armadas liquidaron a numerosos terroristas en Mansura, Al Irmón, los alrededores del aeropuerto militar de Juárez, logrando destruir sus escondites, así como sus armas y municiones. Por otro lado, nuestras Fuerzas Armadas chocaron contra terroristas en el distrito de Amirilla y frustraron un intento de infiltración de grupos terroristas en el barrio de Salahaldín, dejando numerosos muertos y heridos, así como destruyeron 2 cañones mortero y ametralladoras pesadas. En otro contexto, unidad del ejército aplastó un zulo de terroristas del Frente al-Nusra en el poblado de Sucaría, en el campo norteño de Latakia, liquidando a los terroristas que se encontraban en su interior. Entre ellos figuran terroristas de nacionalidad saudí, según informó una fuente oficial. A continuación demos paso a nuestros principales titulares de hoy. Rusia afirma que los países occidentales deben obligar a la oposición siria a participar en los esfuerzos encaminados a resolver la crisis en Siria. Obama declara que los países del G8 deben adoptar una postura unificada sobre una solución política a la crisis en Siria. Merkel advierte del aumento del flujo de armas. Nuestras valientes Fuerzas Armadas hacen frente a bandas terroristas dentro de territorio sirio. Ya saben que toda la actualidad nacional y regional se encuentra solamente aquí en el canal Sirio Satelital. Nos vemos como siempre en la edición del día de mañana. Hasta entonces.